Buen día a todos. Mi nombre es Karina Jenny Huancas Castillo y a continuación voy a realizar una presentación acerca de lo que es la recopilación de conocimientos de la unidad didáctica de cultivo de crustáceos. Bien, en la primera sesión hablamos acerca de lo que son las características generales de los crustáceos. Pero para eso lo primero que debemos saber es qué son los crustáceos. Pues este es un grupo muy extenso de animales antrópodos e invertebrados de hábitat fundamentalmente acuático, los cuales están dotados de un exoesqueleto articulado compuesto de un carbonato llamado quitina. Entre sus características generales, estos tienen un caparazón o costra dura que los protege, sus patas son articuladas, experimentan mudas para crecer, llevan 2 pares de antenas, son acuáticos y respiran por branquias. En lo que es su clasificación tenemos a la clase Branchiópoda, Cefalocárida, Ostrácoda, Remipedia, Maxilópoda y Malacostraca, el cual es el mayor y más abundante grupo de crustáceos conocidos, con más de 42.000 especies registradas, entre las que están las más conocidas y comestibles. En lo que es la alimentación, los crustáceos presentan formas de alimentación muy variada, ya sea los cangrejos y langostas se alimentan de organismos muertos y de materia orgánica en descomposición, así como otros crustáceos son depredadores y disponen de apéndices que les ayudan a cazar sus presas, como es el caso del bogavente y anfípodos. En lo que son los crustáceos planctónicos, como los copépodos, estos son filtradores y usan sus apéndices para crear corrientes de agua que faciliten la llegada de las partículas a la boca. En lo que son los cirrípedos, que viven en las rocas, suelen ser filtradores y usan sus apéndices para recoger el alimento. Y los crustáceos parásitos, como algunos isópodos y copépodos, obtienen el alimento directamente de lo que es el huésped. También hablamos acerca de lo que es la reproducción de crustáceos. Aquí los crustáceos tienen lo que es un sistema reproductivo de tipo sexual y ovípara, es decir, mediante la fecundación externa del huevo. Asimismo, algunas especies presentan un desarrollo directo, es decir, nace un individuo ya formado a partir del huevo. Sin embargo, la mayoría de los crustáceos tienen un desarrollo directo, es decir, nacen como larvas y van evolucionando en su etapa de madurez. Asimismo, la mayor parte de los crustáceos presentan sexos separados, aunque existen algunas pocas especies que son hermafroditas, como los percebes. Y también hay otras especies que cambian su sexo a medida que maduran. Aquí podemos observar lo que es la morfología de la especie Lithopenaeus banamei, la cual está constituida por lo que es el cefalotórax, que es la unión de la cabeza y tórax, el abdomen, el telson, los pleópodos, que cumplen la función natatoria, los periópodos, que cumplen la función marchadora, los maxilípedos, que cumplen la función masticadora, las antenas y las antenulas. Y aquí podemos observar lo que son los poros genitales de la hembra de estos, los cuales están en la base del tercer par de patas, y los del macho en la base del quinto par de patas, así como podemos observar en la imagen. Aquí también podemos observar cómo está constituida la cola de la especie Lithopenaeus banamei, por lo que son los urópodos, y telson, como está constituida lo que es el cefalotórax, por lo que es el ojo, antena, rostro y anténulas. Y podemos observar lo que es el abdomen. También hablamos acerca de lo que es la genética en crustáceos. Para esto, lo primero que debemos saber es que la genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Es así que la mayoría de los programas de crianza de camarón se concentran en la mejora de los rasgos de crecimiento y la tasa de supervivencia. Sin embargo, el color, conversión del alimento y la resistencia a enfermedades también son rasgos de importancia comercial. Es así que algunos investigadores destacan que la selección y alcance de la mejora genética para el crecimiento puede ser una tarea sencilla, debido a que el fenotipo puede ser medido de forma rigurosa. No obstante, la aplicación de la genética en sistemas de producción reales depende de contar con un capital humano entrenado y con las herramientas adecuadas para realizar sus actividades. Asimismo, lo que realmente buscamos es un camarón que no morirá, ya sea de enfermedades como el virus del síndrome de la mancha blanca, el virus de la minocroxis infecciosa, el síndrome de mortalidad temprana y la vibriosis, lo que es el agotamiento de oxígeno, por lo que son las fluctuaciones de alcalinidad y salinidad y todas las posibles combinaciones de factores de estrés.
Lo que queremos es un animal robusto que pueda hacer frente a todo tipo de condiciones adversas y que también crezca rápido con una baja conversión alimenticia. También hablamos acerca de lo que es la producción de poslarvas de langostino. Para esto, como les decía, para esto lo primero que debemos saber es qué son las poslarvas. Pues este es un estadio del ciclo biológico del camarón, el cual es alcanzado después de haber evolucionado a través de los diferentes estadios larvales. Aquí podemos observar cómo se realiza la preparación de módulos de larvicultura, en donde los tanques de producción en larvicultura pueden ser redondos, cuadrados o rectangulares, y el material con el que se fabrican estos pueden ser de fibra de vidrio, cementos, entre otros. Y asimismo, para garantizar lo que es la limpieza de estos tanques de producción, deben ser expuestos a un sistema de desinfección antes y después de cada ciclo de producción para eliminar cualquier agente patógeno que pueda alterar la salud de los organismos cultivados. También podemos observar cómo se realiza la preparación de lo que es el departamento de artemia. Aquí al inicio de la producción los estanques deben ser lavados con una solución de jabón líquido neutro y luego se les aplica una solución de vitamina C. Posterior se proceden a llenar a nivel operativo. Asimismo, al final de cada ciclo de producción deben ser sometidos a un sistema de desinfección más riguroso, como ya lo mencioné antes. Aquí tenemos lo que es la preparación del agua. Aquí se llenan los reservorios con agua de mar y se les adiciona hipoclorito de sodio a una concentración de 40 a 50 miligramos por tonelada de agua con 24 horas de aireación y aplicando recirculación. Se neutraliza también lo que es el cloro residual con vitamina C. Se recircula el agua por 48 horas y luego se le adiciona hidróxido de calcio de 5 a 20 gramos por tonelada y se deja decantar para obtener el agua superficial. Luego de esto se procede a transferir el agua a los tanques de cultivo. Aquí también cabe resaltar que es importante tener un cultivo de microalgas, ya que esos son indispensables para las actividades acuícolas. Lo que es la alimentación, este es uno de los factores más importantes en la larvicultura, así como la calidad de los alimentos, que son claves en el desarrollo y supervivencia de los organismos dentro de los cultivos. También cabe resaltar que la alimentación de los organismos variará según el estado fisiológico del organismo, de acuerdo a lo que es su estadio larvario y a lo que es la disposición del biólogo o técnico encargado de la producción. También hablamos acerca de lo que es el cultivo de precrías de camarón. Pero para eso debemos saber qué son los precriaderos. Estos son básicamente instalaciones para cultivar postlarvas de camarón a altas densidades de aproximadamente 0,004 gramos a tamaños tan grandes como 4 gramos. Aquí lo primero que se realiza es la preparación de las precrías. Se realiza una limpieza y tratamiento de estas, una limpieza de tablas, un sellado de compuertas, un drenado de pozas y también se realiza lo que es, se determina lo que es el pH y porcentaje de materia orgánica mediante lo que es la toma de muestra de suelo. Luego de lo que es la preparación de precrías, se realiza lo que es el llenado de estas, en donde una vez realizada la limpieza y tratamiento se debe colocar filtros de malla de 500 micras para evitar básicamente lo que es el ingreso de depredadores. Se debe también colocar tablas para el manejo apropiado de ingreso de agua. Se debe colocar en la compuerta de salida un filtro con malla de 500 micras y en lo que es la salida de la compuerta debe estar formada por un filtro y 2 filas de compuertas por las cuales podemos hacer recambios. Luego de esto realizaremos lo que es, y es así que una vez realizado el llenado y la fertilización de la piscina de precría, se procede a lo que es la siembra, que puede ser por siembra directa mediante lo que es transferencia de Resway. En lo que es la cosecha, se realiza la transferencia de precrías a engorde o de preengorde a engorde. También hablamos acerca de lo que es el preengorde y engorde de camarón. Aquí en lo que es la etapa de preengorde, debemos tener en cuenta que antes de introducir las semillas en los estanques de preengorde se las tiene que aclimatar a fin de evitar la mortalidad masiva. Asimismo se puede hacer la aclimatación en un estanque de fibra de vidrio por 1 o 2 horas. Lo que es la densidad de siembra en los tanques de preengorde puede ser de 100 poslarvas por metro cuadrado. En lo que es el engorde de camarón, vamos a transferir a nuestros camarones a lo que son los tanques de engorde cuando estos pesen entre 1 y 3 gramos.
Bien, los colocaremos en tanques de engorde de mayores dimensiones, donde permanecerán hasta alcanzar la talla comercial, que es de entre 18 y 25 gramos. Asimismo, cabe resaltar que tanto en los precriaderos como en los estanques de engorde se realiza fertilización con distintos tipos de abono. Se realizarán también cambios de agua mediante bombas y se llevará control de todas las variables ambientales, es decir, de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, entre otras. En lo que es la construcción de los estanques, se debe cumplir algunos requerimientos, como son que los estanques deben ser de forma rectangular, con una compuerta de entrada y otra de salida. Lo que es el fondo de los estanques deberá ser liso, libre de malezas, con una inclinación de 0,3 a 1%, desde lo que es la boca de entrada hacia la salida y de los bordes laterales al centro, para favorecer básicamente el vaciado por gravedad. En lo que son las compuertas o cajas de entrada y salida del agua, podrán ser de madera o cemento. Asimismo, estas deben tener ranuras de 5 centímetros de ancho para colocar tablones y marcos con mallas de distinto tipo, para evitar la salida de los camarones y entrada de organismos indeseables. Lo que es la preparación de los estanques, lo primero que vamos a realizar es un secado de estos hasta que el fondo desarrolle cuarteaduras, así como podemos observar en la imagen. También se realiza lo que es el encalado. Este se lleva a cabo para subir el pH en el caso de suelos ácidos y para mejorar la alcalinidad del agua. Asimismo, debe usarse cal viva y la cal hidratada para desinfectar el fondo de los estanques, los cuales son más reactivas y cáusticas que la cal agrícola. También luego realizamos lo que es el llenado del estanque. Aquí los estanques deben llenarse lentamente y vigilando la limpieza de mallas para evitar lo que son las roturas. En lo que la fertilización del agua de los estanques se realiza con fertilizantes químicos de formulación conocida, para básicamente proporcionar la producción de fitoplancton. Asimismo, el producto se aplica al boleo, tratando de que el fertilizante se disperse por todo el área del estanque. También vimos lo que son las técnicas de muestreo y cultivo de crustáceos. En lo que es muestreo de longitud y peso, esto se realiza semanalmente, en donde se extraen muestras de camarón al azar en cada estanque utilizando atarrayas. En lo que es el tamaño de las muestras, variará de 20 a 30 camarones por estanque, dependiendo del tamaño de este. Y se deberán llevar registro de estos muestreos en formularios específicos para llevar el récord de longitud y peso, para hacer los cambios de tasas de alimentación y la planificación de las cosechas. En lo que son los muestreos de la población de camarones, estos son de gran importancia para estimar lo que es la población y el estado o condición del camarón. Es así que durante el ciclo de producción se realizan diferentes tipos de muestreos de la población con finalidades diferentes, ya sea por muestreo de siembra, se realiza también lo que es el muestreo de crecimiento y lo que es el muestreo de cosecha, el cual se realiza de 1 a 3 días antes de la faena de cosecha. Entre lo que son los objetivos de los muestreos, tenemos que es determinar el crecimiento y peso semanal de los organismos y estimar la densidad de la población, estar en contacto directo con los camarones para hacer evaluaciones visuales de las condiciones de la salud de los mismos. Y esas cabe resaltar que se deben realizar semanalmente. También hablamos acerca de lo que son las técnicas de alimentación en crustáceos. Aquí lo que es la alimentación, el camarón durante su desarrollo y crecimiento acepta todo tipo de alimento, ya sea natural y artificial. Puede ser omnívoro, carnívoro, dentívoro y hasta caníbal. Y en lo que son los estadios larvales y poslarvales, es de tipo planctónico, es decir, se alimenta tanto del fito y zooplancton y consume larvas de otros animales. Aquí tenemos un cuadro en donde podemos observar lo que es la alimentación de los diferentes estadios larvales. Lo que es el nauplio se alimenta de las reservas del vitelo, la protozoea se alimenta del fitoplancton, misis del zooplancton y las poslarvas ya de zooplancton y ya es omnívora. Lo que son los tipos de alimentación, tenemos la natural y artificial.
Y lo que es la forma de alimentación en los estanques de precría y engorde se hará el boleo, dispersando el alimento por todas las partes del agua de los estanques en 2 tiempos, al amanecer y al atardecer, desde un bote con motor. Pero también otra alternativa de alimentación es utilizar bandejas para colocar el alimento o comederos en el fondo de los estanques. Y lo que es la opción más recomendada para estanques de gran tamaño es usar alimentadores automáticos para no tener que introducir un bote al estanque, lo cual puede introducir riesgos de contagio entre los estanques cuando hay algún problema de enfermedad. También hablamos acerca de lo que es la metodología de calidad de producto para exportar langostino. Aquí tenemos lo que es el programa de producción, en donde se tendrá un control de calidad de la crianza y un control de calidad en lo que es la post cosecha. Aquí podemos observar lo que es un ejemplo de los datos necesarios que debe tener un envase que será exportado. Este debe tener lo que es una denominación comercial de la especie y su nombre científico, añadiendo el término congelado o fresco. Debe presentar lo que es una lista de ingredientes, el modo de empleo, debe presentar la información nutricional por 100 gramos de producto, debe presentar la cantidad neta, el agua en caso de glaseo, el código de lote para su trazabilidad, la fecha de duración mínima, lo que es el país de origen o procedencia y las condiciones de conservación, utilización o del importador. También hablamos acerca de lo que es la calidad del agua en el cultivo del langostino. Como bien sabemos, en la camaronicultura, la calidad del agua presenta una de las condiciones más importantes para obtener un producto de calidad y evitar lo que son sobrecostos. Para ello se deben mantener los parámetros físico-químicos como el pH, temperatura y concentración de minerales en niveles óptimos para la especie trabajada. Y de manera estable, pues esto reduce el estrés de cultivo y asegura un mayor crecimiento, lo cual permite obtener mayor rentabilidad y utilidad en el proceso productivo. Pero una pregunta que comúnmente nos hacemos es ¿por qué mantener una buena calidad del agua? ¿Por qué? Porque el buen crecimiento de los organismos acuáticos depende en gran parte de la calidad del agua de cultivo. Porque un cambio repentino de la temperatura o de la concentración de oxígeno disuelto en el agua puede resultar en una mortalidad masiva de los animales. Y porque los cambios menos drásticos pueden afectar la capacidad de los organismos de resistir los patógenos que siempre están presentes en el agua de cultivo. Es así que tenemos a lo que es el oxígeno disuelto, el cual se debe mantener a niveles óptimos por encima de 4 partes por millón. Tenemos la temperatura, la cual debe oscilar en temperaturas de 25 y 32 grados centígrados. En lo que es el pH, los niveles óptimos en el estanque deben estar en el rango de 7.5 y 8.5. Y en lo que es la salinidad, los cambios drásticos de esta pueden también alterar la fauna del fitoplancton y sus densidades de población y pueden llevar a la inestabilidad del ecosistema. En lo que son las conclusiones, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el monitoreo cuidadoso de los parámetros de calidad del agua es importante para comprender las interacciones entre parámetros y efectos en la alimentación de camarones y peces. En lo que son también los registros de calidad del agua nos permitirán a los acuicultores notar cambios y tomar decisiones rápido para que las acciones correctivas puedan ser realizadas rápidamente. Y finalmente vimos acerca de lo que es la evaluación de parámetros físicos, químicos y biológicos en el cultivo de la especie Litopena de Guanamey. Aquí se recomienda medir los niveles de oxígeno en el agua de los estanques por la mañana antes de la salida del sol y por la tarde entre las 2 y 4 pm. Y para mantener consistencia en el monitoreo del oxígeno se recomienda medir de cada estanque siempre en el mismo orden y a la misma hora todos los días. En lo que es las mediciones de pH, dado que estas cambian con rapidez, este parámetro debe medirse directamente en el campo
Y también tenemos lo que es el procedimiento de medición. Aquí lo primero que debemos hacer es calibrar el medidor de pH de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se va a tomar una muestra de agua en un recipiente plástico de vidrio limpio y se va a esperar a que el medidor de pH se estabilice y luego registre la medición. Asimismo, cabe resaltar que no debe agitarse la muestra de agua vigorosamente, ya que esto puede afectar la exactitud de la medición. En lo que es la temperatura, esta se mide directamente en el agua del estanque usando lo que es un termómetro común a través de sondas incorporadas a los medidores de oxígeno pH similares. En lo que es el disco Secchi, la visibilidad de este es la profundidad en centímetros a la cual el disco deja de ser visible cuando este es sumergido en el agua del estanque. Es así que usualmente existe una relación inversa entre la visibilidad del disco y la abundancia del plancton, ya que a medida que el plancton aumenta, la visibilidad disminuye. Asimismo, al tomar decisiones de manejo en base a la lectura de disco Secchi, hay que asegurarse que la turbidez es realmente debido a fitoplancton y no a otro tipo de materiales suspendidos en la columna de agua, tales como arcillas, sedimentos o detritos. Y finalmente tenemos aquí algunos rangos de los parámetros físico-químicos del agua más importantes. En lo que es la salinidad, debemos tener entre 15 y 28%. En temperatura debemos tener de 24 a 32 grados centígrados. Debemos tener un oxígeno de 4 partes por millón como mínimo, un pH de 7,5 a 8,5 y una alcalinidad de 60 a 100 partes por millón. Eso es todo la presentación del día de hoy. Muchas gracias.